cinta. Así que me encantaría que me acompañaras en este viaje a través de 6 teorías sobre Shrek que cambiaron por completo las películas del ogro más famoso del cine. Ahora comenzamos. A veces es fácil bromear con que los directores y productores ponen cosas en una cinta solo porque pueden parecerles graciosas. Sin embargo, prácticamente nada en una película es puesto al azar y menos en una obra animada. Pues si entiendes algo de animación, sabrás que cada detalle en el modelado se tiene que decidir. Así como en la fábrica de la hada madrina podemos ver el cuadro del antes y después de Doris, el cual apenas si ocupa unos segundos revela bastante sobre el personaje. Del mismo modo podemos ver en el castillo de los reyes de muy lejano algo similar. En más de 2 ocasiones podemos apreciar el cuadro de una mujer que nunca vemos en ningún momento de la película, ni antes ni después. Vemos el retrato de una mujer con abultada cabellera que no recuerda más que a la famosa condesa sangrienta, Elizabeth Bathory. Es decir, esto explica la razón por la cual Fiona es pelirroja a diferencia de sus padres, pues una de sus ancestros era nada más y nada menos que la mismísima condesa, siempre vista como una vampira de la vida real. Además, cabe agregar que si revisamos la estética del castillo de muy lejano, las referencias a los vampiros no se detienen, pues si te fijas en la arquitectura del castillo de los padres de Fiona, verás que está fuertemente inspirado en el castillo de Bran, los famosos aposentos de Vlad Tepes, mejor conocido como el Conde Drácula. Y yo te repito, ni el diseño del castillo ni colocar esos cuadros fueron algo aleatorio, y quizás sea de esta manera en que se nos cuenta un poco de los orígenes de... ¿Nunca te preguntaste qué es lo que estaba haciendo Caperucita Roja en el bar de la manzana envenenada? Es decir, en ese lugar únicamente podemos ver a los villanos de cada cuento. Pero si esto es así, ¿qué hace entonces la buena de uno de los cuentos clásicos más memorables de la historia? La razón podría ser bastante oscura. Ya alguna vez me habrás escuchado decir que el lobo siempre será el malo si Caperucita es quien cuenta el cuento, y no hay mejor momento para decir esta frase que ahora. Caperucita Roja apareció en la segunda película, durante la secuencia de la luna de miel de Shrek y Fiona, pero ¿a dónde se estaba dirigiendo? Shrek y Fiona se estaban hospedando en la que alguna vez fue la casa de Dulce de la bruja que capturó a Hansel y a Gretel. Por lo que si recordamos ahora el cuento de Caperucita, este nos decía que ella era una niña que llevaba comida a la casa de su abuela. Así que cabe preguntarnos por qué Caperucita estaba yendo a la casa de esa bruja. Exacto, en Shrek, Caperucita es la nieta de la bruja de la casa de Dulce y era una villana porque era cómplice de los secuestros de niños en esa casa, razón por la que en la tercera película la vemos en ese bar. Si quieres resolver detalles y dudas, te invito a escuchar la teoría. Cenicienta siempre pareció un personaje bastante extraño en las películas de Shrek, pues parecía que su mente siempre estaba en su propia realidad. Pero esto tenía una razón. Todos conocemos la historia de Cenicienta, donde son sus hermanastras junto con su madre las culpables de maltratar día y noche a Cenicienta, pero en Shrek pasa algo un poco distinto. En esta historia, las hermanastras ni siquiera parecen llevarse bien, pero lo más importante es que Doris en ningún momento parece tener algún problema con Cenicienta o ella con Doris, como si nunca la hubieran maltratado. Así que si las hermanastras no se unieron para atormentarla y Cenicienta no tiene rencores con Doris como si nunca la hubiera maltratado, ¿quién lo hizo entonces? No podemos asumir inmediatamente que existió alguna vez la madrastra, pues es un personaje que ni aparece ni tampoco se menciona, pues ni siquiera el espejo en la primera película lo hace. Sin embargo, existe otro personaje involucrado en esta historia, una tercera hermanastra. Cuando las princesas fueron encerradas, Cenicienta comienza a limpiar compulsivamente y vemos en ese momento que hay un personaje que comienza a insultarla. Una alucinación. Cenicienta sí era maltratada, pero la persona que la maltrataba estaba en su cabeza, la cual la insultaba y la obligaba a callarse y limpiar. Razón por la que Doris parece nunca haberle hecho algo, sino que la única responsable era ella misma y su
Si viste la tercera película con detenimiento, te habrás dado cuenta que ahí hay un personaje que aparece en la cuarta película, pero no de la misma forma, Rumpelstiltskin. Esta teoría es bastante compleja y por ello he resuelto los cortes que se ven en el video original para que puedas escucharla completa, pero en este puesto te la voy a contar a muy grandes rasgos. En la tercera película se nos dice que a este Rumpel sí se le fue negado el primogénito que pidió, tal como lo dice Encantador, pues así es como pasó en su cuento original. Sin embargo, el Rumpel de la cuarta nunca aparece ni se dice que la razón por la que es un villano sea por eso, sino que de este únicamente sabemos que su resentimiento nace por el hecho de Shrek haber rescatado a Fiona y esto haber arruinado el trato que iba a tener con los reyes. Pero la prueba más contundente para decir que son diferentes personajes está en el final de la tercera y el inicio de la cuarta, pues en una podemos ver la escena donde todos los villanos reciben el perdón y se redimen, incluyendo a ese Rumpel, por lo que resulta bastante sorprendente que al inicio de la cuarta película, cuando el otro Rumpel está leyendo el cuento de Shrek y Fiona, podemos ver en una de las páginas que esa escena fue retratada en el cuento y que sorprendentemente podemos ver al Rumpel original, ilustrado ahí como uno de los villanos que sí tuvo su final feliz. Es por ello que podemos saber que el Rumpel original sí fue feliz al final de su historia, pero el que vemos en la cuarta es alguien totalmente distinto, lo que lo hace un impostor. En el cuento original nunca se dijo que necesitara que alguien firmara para poder hacer magia, así que por eso cuadra la historia del Rumpel de la tercera. Pero el de la cuarta parece no tener magia de verdad, sino que todo es gracias a un factor extra, el cual está precisamente en Fifi, que si quieres conocer todo de todas las teorías que he escrito, esta siempre será mi favorita. Aquella que tal como una princesa en apuros ha sido robada hasta el cansancio. Pero vamos a olvidar cómo la cuentan las básicas y permíteme contarte mi teoría de la princesa oculta. Si te das cuenta, en la primera película de Shrek vemos que se habla de una princesa víctima de un hechizo, pero podemos apreciar que la princesa de este libro no puede ser Fiona, pues esta es rubia a diferencia del libro de la segunda película donde ahora sí, sabemos que es Fiona gracias a su roja cabellera. Pero entonces queda la pregunta, ¿quién es la princesa rubia? En el cuento se dice que es víctima de un terrible hechizo, pero nunca se dice exactamente cuál era. Solo podemos apreciar que en la página donde se habla del hechizo vemos que junto al cáliz de lo que parece ser una pócima está dibujado un dragón. De igual forma, ese cuento nos dice más adelante que la princesa estaba encerrada en el castillo, a diferencia de Fiona, quien se dice estaba encerrada en la torre. Es decir, siempre se trató de dos princesas diferentes. Pero entonces, ¿por qué decía el cuento que la princesa estaba custodiada por un dragón? Si al dato que tenemos de que la princesa estaba encerrada en el castillo y no en la torre le agregamos el hecho de que el dragón siempre estuvo también en el castillo, todo indica que se trató de una confusión. Muchos caballeros llegaban a intentar liberar a la princesa del hechizo, pero nunca supieron exactamente cuál era, por lo que no pudieron ver que en realidad ese dragón era la princesa que iban a rescatar, la cual por desgracia nunca pudo ser liberada de su maldición. En el puesto número 1 tenemos la teoría que tiene el mayor giro argumental que se puede encontrar en Shrek, pues nos indica que todo este tiempo vimos las cosas al revés. A lo que me refiero es que si acaso nunca te pusiste a pensar en quiénes fueron en sus cuentos cada uno de los protagonistas que nos pintan como los buenos. En primera, tenemos a Pinocho, aliado de Shrek, que si has leído su cuento original sabrás que es el villano de esa historia, al punto de que solo trajo desgracia a la vida de Geppetto, y era un ser bastante obsceno y grotesco. Después tenemos al gato con botas, que también en su cuento original era un estafador, además de que asesinó a un ogro con tal de robarle su castillo, y es más, en la misma película no hay mucha diferencia, pues ahí mismo es pintado como un asesino a sueldo. Después tenemos a Burro, el cual proviene de un cuento llamado El burro de Sevilla, donde logra engañar a un rey para poder casarse con su hija. Y por otro lado,
¿Nunca te preguntaste por qué unos de los enemigos de Shrek son los buenos? Es decir, si nos vamos a sus cuentos, tanto el hada madrina como el príncipe encantador están del lado de los buenos. Incluso en la misma película vemos cómo el hada madrina es amada por todo el reino de muy lejano, y sabemos por los cuadros en su oficina que ha ayudado a mucha gente con su magia. Así que resulta cuanto menos curioso que la única persona que odia a la hada madrina sea el rey, un rey capaz de encerrar a su hija en una torre y de mandar a matar a su yerno. Por lo que creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. Todo lo que vemos en las películas de Shrek siempre fue contado desde la perspectiva de los malos. Shrek es una saga donde los villanos eran los protagonistas y siempre lograron triunfar. Hay muchos más detalles